Buenas noches, estimados compañeros, doctor. Mi nombre es Fabricio Enríquez y voy a proceder a la resolución del lab session correspondiente a los temas de modelo del parque eólico en estado estacionario y la compensación de reactivos del parque eólico. Básicamente se trabajará en lo que es el armado del modelo del parque eólico y cuál es el límite de potencia reactiva de los generadores, es decir, su curva de capabilidad. Y en el siguiente punto pues se trabajará con los requerimientos en el punto de conexión del sistema, el PCC, cuál es la capacidad de la potencia reactiva del parque eólico y también se indicará los resultados de la generación de las curvas PECO. Prosiguiendo con el material y las instrucciones con el material proporcionado, pues este parque posee una potencia nominal de 54 megavatios y consta de 15 turbinas, 15 generadores tipo convertidor con una potencia nominal de 3.6 megavatios cada uno. Sí, y el sistema colector es de 20 kilovoltios y consta de un transformador elevador a 110 kilovoltios. Entonces, acorde a las instrucciones del material expuesto, pues se trabajará con este archivo, el cual es el Renewable Start, un archivo en blanco de Power Factory, ¿sí? Y con base a esta plantilla, pues iremos trabajando con todas las partes y todos los procedimientos que nos muestran el material. Por lo tanto, vamos a importar este archivo, de ser necesario activaremos el caso de estudio, ¿sí? Y trabajaríamos con este template o con esta plantilla que es el Fully Ray Converter, que es la plantilla de los generadores eólicos. Entonces vamos a trabajar con eso en nuestro software Power Factory de DiskSilent. Vamos a importar el proyecto, que sería en import data, ¿sí? Los tengo almacenados, el documento en blanco, en las carpetas personales, que básicamente están en esta dirección. En la parte de aquí, Renewable Start. Procedemos a abrir y ejecutar. Como se puede ilustrar aquí, como ya estaba trabajando anteriormente en este tipo de simulaciones, se nos genera un archivo con el Renewable Start entre paréntesis 3. Con ese archivo es el que trabajaremos. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a activar el proyecto. Buscamos ese archivo, que sería el 3. Procedemos a poner OK. Como se puede observar, es un documento en blanco. Sí, básicamente únicamente lo que tenemos aquí son las líneas de conexión, los alimentadores y también tenemos una barra externa o una barra infinita, ¿no? Sí, la cual está configurada tipo PB, sí, con un set point de 1. Sí, que posteriormente eso es lo que iremos cambiando. De igual forma aquí tenemos un transformador elevador, sí, que tal como se lo mencioné anteriormente, en su parte de alto voltaje tenemos 110 kilovoltios y en su lado de bajo voltaje tenemos un valor de 20 kilovoltios. En estos ramales y en estos alimentadores nos indica la parte en donde debemos de poner nuestros generadores eólicos, para lo cual vamos a trabajar en el Drawing Tools, en las herramientas, y vamos a proceder a activar la edición del documento. ¿Sí? En la parte de templates, que es en este icono, ¿sí? En General Templates, que es en donde están las plantillas, presionamos, hacemos un clic ahí y seleccionamos la plantilla de nuestro generador eólico, el cual es Fully Rated Converter WTG. ¿Sí? Presionamos aquí, ¿sí? Y posteriormente vamos a proceder a unir cada una de estas ramales a nuestros generadores eólicos.
Como se puede observar aquí, los ramales contienen o agrupan, en este caso, 4 generadores eólicos, ¿sí? En el ramal de abajo también tenemos para agrupar 4 generadores eólicos. Y en el último ramal, sí, en este ramal únicamente vamos a agrupar 3 generadores eólicos. Solo en este ramal, es decir, 3 de esos ramales poseen 4 generadores y un ramal 3 generadores. Como se puede observar, hemos concluido con la configuración o la inserción de estos generadores eólicos en los puntos designados, ¿sí?, para proceder a formar el parque eólico. De esta manera tenemos los 15 generadores eólicos. Posteriormente, y acorde a los procedimientos que nos indica en la hoja guía, ¿sí?, hemos empleado la plantilla, ¿sí?, y hemos definido el modelo del parque eólico como se muestra en la figura 1. En ese momento tenemos todo concluido. Posteriormente nos dice que los generadores son modelados mediante generadores estáticos con las siguientes características: una potencia aparente nominal de 4 megavoltamperios y un factor de potencia de 0.9. ¿Sí? En la hoja de flujo verificar su punto de operación en modo local, un factor de potencia de 1, ¿sí?, y una potencia activa de 3.6. Eso podemos verificarlo en cada generador eólico. Como se lo mencioné anteriormente, la potencia nominal aparente es de 4 y un factor de potencia de 0.9. Y en la pestaña de flujo, sí, podemos observar que básicamente tenemos una potencia activa de 3.6 y una potencia reactiva de 0, lo cual nos daría en este caso un factor de potencia de 1, lo cual se puede observar aquí, que es el actual despacho de nuestro generador eólico. ¿Sí? Todos los generadores están configurados de esa manera, ¿sí? Voy a verificar unos dos más, ¿sí? Esos serían los valores por defecto que tienen nuestros generadores eólicos, ¿sí? Como puede observarse aquí, todos cumplen con esas condiciones anteriormente mencionadas. Listo. Nos menciona aquí que debemos de dejar por el momento con fuera de servicio la compensación de reactivo del parque, es decir, ese capacitor que actúa como un compensador de reactivos lo vamos a desactivar, ¿sí?, para luego verificar en dónde entraría este capacitor, hacer la compensación reactiva. ¿Sí? Verificar que la red externa esté como vara de referencia, que ya la revisamos, y con un nivel de tensión de 1 por unidad. Observar la posición de los interruptores colector, 20 que operen en forma radial, que ya lo verificamos con todos los ramales, y ejecutaríamos en este caso un flujo de carga, ¿sí?, para la verificación de que no existan errores o advertencias relevantes. ¿Sí? Entonces, como puede observarse aquí, ¿sí?, nuestra barra externa está puesta como una barra de referencia PB con un set point de 1. ¿Sí? En nuestro transformador elevador, aquí hay un dato importante. Este transformador elevador tiene aquí un problema, que en el lado de baja está puesto 20.5, simplemente lo dejamos en 20 para que tenga coherencia con la barra de alta y con la barra de baja. ¿Sí? Vamos a desactivar nuestro compensador externo, que como ustedes pueden ver aquí, sí, le podemos dejar con fuera de servicio o simplemente desactivarle desde el breaker de la página principal o ponerlo fuera de servicio. ¿Sí? Básicamente ejecutamos un flujo de carga, revisamos las condiciones aquí y ejecutamos. ¿Sí? Como puede observarse, no tenemos errores, no tenemos advertencias. ¿Sí? Podemos observar cómo está el consumo, cómo está nuestra barra, valor por unidad 0.99 a 1. ¿Sí? Y con el despacho configurado, pues podemos darnos cuenta de que cada generador eólico sí suministra 3.6 megavatios y 0 megabares, en este caso de potencia reactiva, porque ese fue el despacho configurado. ¿Sí? Listo. Ahora, continuando con la resolución de nuestra hoja guía, ¿sí?,
vamos a proceder a configurar lo que es el límite de potencia reactiva de los generadores, que es lo que nosotros le llamamos la curva de capabilidad, ¿no? Que sería en este caso los límites tanto de potencia activa y reactiva que tendría nuestro generador acorde a lo que se haya diseñado por el fabricante, ¿no? Sí, y eso es lo que podemos observar aquí, que es la tabla que nos está proporcionando la hoja guía a la cual nosotros deberíamos de configurar. Hay que destacar que los generadores eólicos tienen una dependencia del voltaje con el que se esté trabajando. Entonces, por esa razón aquí tenemos lo que es esta tabla en función o con la dependencia del voltaje, ¿sí? Y también aquí tenemos los valores de la potencia activa y aquí los valores de la potencia reactiva, ¿sí? Para ello vamos a configurar en cada uno del generador, ¿sí? En cada generador esta curva de capabilidad. Para lo cual nos dice que debemos de irnos a lo que es seleccionar curva de capabilidad, abrir la ventana de diálogo, ¿sí? Y en esa hoja de configuración ingresar los datos de la tabla 1, ¿sí? Y posteriormente vamos a asignar a todos los generadores a esta curva de capabilidad. Por lo tanto, para realizar este procedimiento, vamos a proceder a ingresar a cualquiera de estos generadores, ¿sí? Doble clic en la parte de flujo de carga, ¿sí? Nos dirigimos a la parte de Operational Limits. Y en esta parte nosotros tenemos lo que es la curva de capabilidad, que como puede observarse en este momento no se encuentra asignada a ninguna curva, ¿sí? Por tal motivo vamos a proceder a ingresar a esa o vamos a proceder a configurar esa curva de capabilidad. Para lo cual es necesario ingresar en esta parte que dice Select. Sí, y aquí vamos a agregar una nueva curva de capabilidad que sería en este icono New Object. ¿Sí? Aquí nos ingresa la curva de capabilidad. ¿Sí? Aquí podemos ver algunas configuraciones. ¿Sí? Y aquí es muy importante seleccionar los límites dados en por unidad, y además de eso, como se trata de un generador eólico que tiene dependencia del voltaje, procedemos a seleccionar esto. En este momento ya tenemos la forma de ingresar los diferentes niveles de voltaje a la cual queremos que la curva de capabilidad, ¿sí?, esté limitada, ¿sí? Entonces, acorde a esta tabla indicada en esta parte que tenemos el voltaje en 0911, 1.05 y 1.10, procedemos a configurar eso, y de igual forma la potencia activa que está con los valores de 0, 0.2 y 1, ¿sí? Entonces aquí tenemos la forma de acceder al voltaje en por unidad. Vamos a insertar columnas, filas, ¿sí? Como podemos observar, aquí ya tenemos los diferentes niveles, ¿sí?, que los vamos a configurar en 0.9, en 1, 1.05 y 1.1. Y los niveles de potencia activa que deben de ser configurados son de 0, de 0.2 y de 1. Presionamos OK, ¿sí? Y en esta forma ya tenemos ingresada nuestra curva de capabilidad, ¿sí? Ahora aquí hay algo importante. Hemos ingresado los valores únicamente de la entrada de esta tabla, es decir, estos valores del voltaje y los valores de la potencia activa. Posteriormente procedemos a editar esta curva para ingresar los valores, en este caso, de la tabla. Como puede observarse aquí, ya se genera la tabla de doble entrada y ya puedo ingresar los valores para la potencia reactiva máxima y la potencia reactiva mínima, ¿sí? Por lo cual, acorde a la tabla, vamos a proceder a ingresar los valores como se indican en la hoja guía. Entonces, esos valores son 0 en esta columna, en esta es 0.3, 0.41, 0.35,
Como puede observarse, el lado derecho de la curva de capabilidad, ¿sí? Ya se formaron los límites, en este caso con los diferentes niveles de potencia. Ahora procedemos para la potencia reactiva mínima. Esta columna tendríamos 0, en este valor tendríamos menos 0.28, menos 0.33 y menos 0.35. Menos 0.28, menos 0.33, menos 0.33 y menos 0.35. ¿Sí? Como puede observarse, hemos creado ya la curva de capabilidad con los diferentes niveles de potencia activa y reactiva acorde o que dependen en este caso de nuestros valores por unidad del voltaje. Como puede verse aquí está dividido en colores, ¿sí? Curva de 0.9, de 1, de 1.05 y de 1.1, lo cual posteriormente se utilizará en los diferentes análisis. Presionamos OK. Y con eso tendríamos elaborado nuestra curva de capabilidad. Como puede observarse, ya tenemos en este caso la curva de capabilidad asignada a este generador y también se puede observar en qué punto está trabajando mi generador. Como se trabajó con un despacho, sí, anteriormente se estuvo trabajando con un despacho de 0 megabares, es decir, sin potencia reactiva, se puede observar aquí básicamente que el punto de operación está en un valor de 0 de potencia reactiva y con un valor de potencia activa correspondiente. ¿Sí? Procedemos a asignar a los demás generadores a nuestra curva de capabilidad anteriormente definida. Con eso hemos culminado con los aerogeneradores de la izquierda y procedemos con los de la derecha. Y culminamos con este aerogenerador. Listo. Todos los aerogeneradores están con la curva de capabilidad anteriormente configurada, ¿no? Entonces, proseguimos con la parte de las instrucciones. Básicamente ya hemos configurado, ¿sí? Hemos configurado a todos los generadores del parque eólico y ahora aquí nos dice que debemos de ejecutar un flujo de carga, pero con la opción Consider Reactive Power Limits. Esta opción nos permitirá a que el mismo software Power Factory limite la potencia reactiva de cada uno de estos generadores, ¿sí? Acorde a su curva de capabilidad, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esa parte, revisar el punto de operación de cada uno de los generadores, ¿correcto? Entonces, si en este momento realizamos un flujo de carga, sí podemos observar que aquí no está considerada esa opción de la potencia reactiva en su parte de los límites. Si nosotros ejecutamos, básicamente podemos observar, ¿sí?, que nuestro generador eólico sigue entregando el despacho de 3.6 y 0 megabares, ¿sí? Eso se produce
ya que básicamente el programa está limitando esa potencia reactiva, pero como es de 0 megabares, básicamente está trabajando en un punto neutral. Y es por esa razón que si nosotros ingresamos aquí, ¿sí? Y como se explicó anteriormente, pues el punto de operación está en 0 de potencia reactiva. De igual forma, si nosotros activamos esta pestaña de aquí, ¿sí? Básicamente no vamos a tener un cambio notorio, ¿sí? Básicamente va a seguir trabajando en ese punto, y es porque el software está limitando, pero como es un punto neutral, básicamente no está llegando a un límite en donde el software tiene que en este caso establecer como un punto máximo, un punto mínimo. Eso cambiaría si nosotros trabajáramos con una potencia reactiva en el despacho, ¿sí? Que no fuese neutral. Por ejemplo, aquí si yo le asignara un valor de menos 3 megabares, ¿sí? Si le ponemos OK y procedemos en este caso a simular, considerando los límites de potencia reactiva, ¿sí? Básicamente aquí ya podemos ver que en el despacho ya no hay un valor de menos 3 megabares, sino un valor de menos 1.27, que es el valor que el software Power Factory limita porque está considerada esta opción de aquí. Si revisamos el punto de operación, pues básicamente podríamos observar, ¿sí?, que mi aerogenerador se encuentra en el límite, ¿sí?, de la curva de capabilidad. Si nosotros quitáramos esta parte, podemos observar que el software ya no limita esa potencia reactiva y básicamente está ese aerogenerador absorbiendo esos menos 3 megabares, ¿sí? Entonces, para eso nos serviría esta opción de aquí, ¿sí?, en el cual el mismo software limitaría la potencia, en este caso reactiva, acorde a la curva de capabilidad establecida. ¿Sí? Listo. Regresamos a nuestro despacho original, ¿sí?, y procedemos a seguir con las instrucciones de la hoja guía. Compensación de reactivos del parque eólico. Esta es una parte en la que vamos a verificar cómo trabaja el parque de manera grupal, ¿sí? Y para eso se va a establecer cuáles son los puntos de código de red, ¿sí?, que nos menciona en esta hoja guía. Entonces nos dice que para todo punto de operación del parque eólico del sistema requiere que en el punto de conexión PCC, ¿sí?, que sería en este punto en donde ya se entrega o donde se interconecta con mi red externa, que sería este terminal de aquí, sí, existe un factor de potencia mínimo de 0.925 en estado de sobreexcitado y un valor de 0.95 en un estado subexcitado, sí, como se indica en la figura 2. La figura 2 nos indica cuáles serían nuestros límites de operación en los cuales el parque eólico tendría que trabajar, ¿no? Sí, aquí podemos ver que los valores límites es la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha, que son los valores en donde deberíamos de verificar. Además de eso, nos dice que la tensión dentro del parque eólico deberá de estar entre más o menos 10%, es decir, que debemos de hacerle variar en por unidad a un 10%, y que el máximo cambio de tensión permitido en el punto de conexión PCC al operar la compensación del parque es del 2%. Entonces, estos serían los requerimientos del sistema, ¿sí?, a los que tendríamos que verificar si nuestro parque eólico trabaja a esos niveles, ¿sí? Además de eso, existe otra forma de identificar o de analizar esta figura 2, lo cual nos menciona aquí, ¿no?, que se muestra que es un requisito de la potencia reactiva en todo el rango completo de generación, es decir, que el 41% equivale a un coseno de 0.925, es decir, que este 0.4 que se observa aquí, sí, sería el 41%, sí, entre quién, o sería una relación entre la potencia reactiva medida con la potencia máxima, sobre la potencia máxima de nuestro parque eólico, ¿sí? Entonces, en este punto, que sería el 0.41, ¿sí?, equivale a un coseno de 0.925, es decir, que este sería el límite de sobreexcitación. Mientras que este lado, el cual nos menciona que es el 33% o del 0.3, que es 0.33 como se observa aquí, ¿sí?, en ese caso equivale a un coseno de 0.95, o en otras palabras estaríamos hablando de un modo subexcitado, ¿sí? Entonces,
en este límite de aquí, en este borde, estamos hablando de un modo de subexcitación, y de este límite, la parte derecha, estaríamos hablando de un modo de sobreexcitación de nuestro parque eólico. ¿Sí? Por lo tanto, aquí es muy importante que se debe considerar, ¿sí?, que la limitación de esta potencia reactiva debe de estar dentro de esta zona anteriormente mencionada. ¿Sí? Entonces, esos son los requerimientos que debemos de verificar en nuestro parque eólico. Esto simplemente es cuáles son los valores en donde debe de ingresar la potencia reactiva de nuestro parque eólico. Ahora, ¿cómo se va a verificar eso? Simplemente con los factores de potencia, que en el modo sobreexcitado tiene que estar en un valor mínimo de 0,925 y subexcitado en un factor de potencia mínimo de 0,95. ¿Sí? Entonces, trabajando en eso, vamos a proceder a realizar esa simulación. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que en primer lugar comprobaremos la capacidad de la potencia reactiva es suficiente para llegar a los dos bordes indicados en la figura 2, tanto de subexcitación como sobreexcitación. Por lo cual significa que los generadores eólicos tienen que operar a potencia activa nominal, es decir, que básicamente bajo la consigna de que tienen 4 megavoltamperios de potencia nominal y un factor de 0,9, su potencia activa nominal es de 3.6, a lo que se encuentran configurados actualmente, a 3.6 megavatios. Eso nos daría una potencia nominal total del parque de 54. Sí, entonces aquí nos dice que en la figura 2 nos indica cuál es la curva en la que debemos de nosotros comprobar. Sí, y aquí sobre algo muy importante es que esto significa que el área señalada es el requisito mínimo de la potencia reactiva en el punto PCC para el 100% de la potencia activa. Es decir, que tienen que estar todos los generadores a 3.6 megavatios de potencia activa. Se verificará la esquina superior izquierda acorde a la figura 2, para la cual es necesario ajustar la potencia reactiva de todos los generadores a un valor bajo y dejar que el Power Factory limite la potencia reactiva de acuerdo a la curva de capacidad anteriormente definida en la tabla 1. Lo que mencionaba anteriormente, es necesario configurar a un valor bajo de potencia reactiva y dejar que el mismo software Power Factory la limite acorde a la curva de capabilidad, lo cual se lograba activando esa pestaña en el flujo de carga de considerar los límites de potencia reactiva. Aquí existe una pequeña falla en las hojas guía. Es necesario que la potencia activa no sea de 3, sino de 3.6 y la potencia reactiva de menos 3, que es lo que se va a configurar en este momento. Sí, además de eso, una vez culminado eso, se debe de trabajar que la red externa o la barra infinita debe ser configurada a un valor de 1.1 por unidad, lo cual equivale a 121 kilovoltios. Se debe revisar la opción Consider Reactive Power Limits, que es bajo la consigna de considerar los límites de potencia reactiva, y posteriormente procederíamos a ejecutar el flujo de carga e indicar cuál es el factor de potencia, ¿sí?, en el punto PCC, para verificar si se cumple el código de red en este modo que es de subexcitación. ¿Sí? En el modo de subexcitación debíamos de comprobar de que nuestro valor mínimo debe de ser un coseno de 0,95, un factor de potencia de 0,95. Por lo cual, continuando con las instrucciones, debemos de configurar a cada uno de estos aerogeneradores con un despacho de potencia reactiva de menos 3 megabares. ¿Sí? Eso vamos a proceder a configurar a todos nuestros aerogeneradores. Procedemos con la parte derecha. Finalmente, los aerogeneradores de arriba. Listo, todos nuestros aerogeneradores
trabajan a esos niveles, ¿sí? Y procedemos a configurar nuestra red externa, que tiene que tener una consigna o un valor de 1.1, que sería el valor límite de voltaje para comprobar ese límite de subexcitación, tal como se lo mencionó en las figuras del código de red, como se puede observar aquí, ¿no? Si en el límite de subexcitación el voltaje por unidad tiene que estar a 1.1. ¿Sí? Listo. Algo importante aquí, debemos de considerar la potencia reactiva o los límites de potencia reactiva para que el Power Factory, el software, limite por sí solo, acorde a la curva de capabilidad, el límite de potencia reactiva. Procedemos a ejecutar, ¿sí? Y como puede observarse en el punto PCC, que sería en el punto de interconexión con la red externa, ¿sí? Podemos observar que aquí existe un factor de potencia, un COSFI de 0.88, lo cual nos diría que en este estado no se estaría cumpliendo el código de red, ¿sí? Porque tendríamos que tener un valor mínimo de 0.95 o mayor a eso, ¿no? 0.95, 0.96 o con la tendencia a 0.1. Pero en este caso tenemos un valor de 0.88, lo cual diría que en este límite de subexcitación el parque eólico no cumpliría con el código de red. Y lo cual nos daría un ejemplo o nos daría en primera instancia que debemos de utilizar una compensación reactiva para este parque eólico. Lo cual nos permitiría comprobar, ¿sí?, cuánto necesitaríamos de reactivos, ¿sí?, en este capacitor. Para lo cual vamos a trabajarle primero activando. Si en este momento tenemos un valor de 1 megabar, podríamos trabajar con 5 megabares para observar cuál es el comportamiento. Debemos de activar aquí el breaker, ¿sí? Y posteriormente volvemos a realizar un flujo de carga, considerando los límites de potencia reactiva, ¿sí? Aquí debemos de activarle también el número de steps, porque este tiene pasos. Como teníamos en 0, básicamente teníamos 0 megabares, en este momento ya tendríamos 5 megabares. Ejecutamos nuevamente y ahí sí ya podemos observar que ya tenemos la compensación reactiva externa y nuestro factor de potencia, en este caso, ya se incrementó y tenemos un valor de 0.92, lo cual ya nos diría en este caso que necesitamos más compensación reactiva externa para llegar a un valor límite de 0.95, para lo cual aquí vamos a duplicar ese valor. ¿Sí? Podemos duplicarlo aquí simplemente, o podríamos trabajarle aquí con un valor de 9, ¿sí?, y podríamos comprobar con 9 megabares qué es lo que pasa. Procedemos a ejecutar otro flujo de carga, ¿sí?, y en este caso ya podemos ver que aquí ya se está entregando los reactivos, estamos con la compensación reactiva externa y ya cumplimos con el código de red, porque en este momento ya tenemos un factor de potencia de 0.95, que es lo que nos pide en este caso los requerimientos de los límites de potencia para un parque eólico en modo de subexcitación, ¿sí? Entonces, para el modo subexcitación necesitaríamos una compensación externa, ¿sí?, como puede observarse aquí, de 9 megabares. Listo. Procedemos a desactivar momentáneamente y proseguimos con nuestra hoja guía. Una vez en este caso verificado y analizado lo que es en el límite de subexcitación, que era un valor de 1.1, y configurando a mi aerogenerador con potencia reactiva de -3 y dejando que el Power Factory limite, procedemos a verificar lo que es la esquina inferior derecha, que sería en el modo de sobreexcitación, ¿sí? Para lo cual nos dice que la potencia reactiva de los generadores tiene que ser, en este caso, de 3 megabares, es decir, el mismo valor pero positivo. Y la tensión de la red externa ahora debe de ser de 0.87, ¿sí? Con eso verificaríamos el otro extremo, ¿sí? Listo. Entonces
procedemos a cambiar este valor. Ahora vamos a trabajar en modo de sobreexcitación, para lo cual aquí necesitaríamos una potencia reactiva positiva. Entonces procedemos a cambiar a todos. Continuamos con los del lado derecho. Listo. Y por último, se debe configurar a nuestra red externa con una consigna de 0.87, el cual es el límite de sobreexcitación, el cual puede verificarse justamente en la tabla de análisis, ¿sí? Este punto de aquí vendría a ser a un valor aproximado de 0.87 por unidad en lo que es la tensión o en el voltaje. Sí, procedemos a simular realizando un flujo de carga. Sí, y en este caso podemos observar que tenemos un factor de potencia de 0.99, lo cual nos diría que en el límite de sobreexcitación el parque eólico sí trabaja correctamente o sí cumple con el código de red, lo cual no necesitaría una compensación o realizar algo adicional. Continuando con la hoja guía, sí, procedemos a incluir esta parte de las resoluciones, el cual nos menciona que el parque eólico es operado de manera de controlar la potencia reactiva de intercambio en el punto de conexión a la red PCC a cero. Es decir, que se puede también tener otro modo de control, el cual es verificando o midiendo la potencia reactiva en el punto PCC, ¿sí? Y limitando este valor a cero, es decir, que el intercambio en esa barra en reactivos sea de cero. Con lo cual, en este tipo de control, ¿sí?, se establecería cuál es la potencia necesaria de los aerogeneradores para llegar a esa potencia reactiva en el punto PCC a cero. Es decir, se tendría un control global de todos estos aerogeneradores. Sí, y esto se modela mediante la definición de un control de estación, un station control. Para lo cual aquí nos menciona que debemos definir un control de estación para el parque eólico de acuerdo a las siguientes características. Primero, que tienen que estar incluidos todos los aerogeneradores y debemos de controlar la potencia reactiva en el punto de intercambio PCC, ¿sí?, el cual se encuentra, o lógicamente se encuentra conectado a la parte alta del transformador, ¿sí?, en la barra de alto voltaje. Ejecutamos un flujo de carga y verificamos resultados, ¿sí? Como se mencionó anteriormente, este sería otro tipo de control, el cual abarcaría o permitiría medir todas las potencias reactivas de nuestros aerogeneradores, de tal modo que podríamos realizar un despacho automatizado para obtener en este punto un intercambio de cero, ¿sí? Como se puede observar aquí, ¿sí?, aquí tenemos un valor de menos 8.74 megabares, es decir, que ese sería el valor que se está absorbiendo, ¿sí?, de nuestra red externa, ¿sí?, porque estaría en este sentido, por eso es negativo. Para lo cual, para definir ese control de estación, vamos a realizar el siguiente procedimiento, ¿sí? Marcamos cualquiera de nuestros aerogeneradores, clic derecho, y procedemos en la parte de Define a escoger Station Control, ¿sí? Como se puede observar en este Station Control, ¿sí?, ya se nos ingresó nuestro primer aerogenerador, ¿sí? Aquí simplemente vamos a insertar más filas, ¿sí?, para ingresar a todos nuestros aerogeneradores.
¿sí? Como son 15, necesitaríamos una más. ¿Sí? Borrémosla momentáneamente para no confundirnos en el ingreso. Para ingresar cada uno de estos vamos a presionar doble clic aquí y aquí ya podemos observar que en nuestra hoja de cálculo ya tenemos nuestros 15 aerogeneradores. Entonces vamos a procederlos a ingresar en este mismo orden. Cuatro, 5, 6, 8 y el 9. De esta manera, como se puede observar, aquí ya tenemos a todos nuestros aerogeneradores asociados a ese Station Control o control de estación. Procedemos a configurar en la pestaña de Load Flow, ¿sí?, qué tipo de control nosotros queremos realizar. Aquí en la parte de general, básicamente vamos a poner un control de la potencia reactiva, ¿sí?, con una consigna de potencia reactiva constante a un valor de 0 megabares, que es una de las formas en cómo podríamos controlar esto. Es decir, que en el punto PCC el intercambio o el total de potencia reactiva sea de 0, para lo cual debemos de especificar en qué punto queremos trabajar, ¿sí?, o en qué punto queremos que nuestro control sea realizado, para lo cual eso estaba definido en la salida del transformador de alta potencia, para lo cual aquí momentáneamente voy a presionar OK, ¿sí?, para visualizar cuál es el cubículo en el que se encuentra nuestro transformador de potencia. Como haciendo doble clic aquí en Basic Data puedo ver que el alto voltaje se encuentra en el terminal 3 cubículo 2, ¿sí?, que sería el valor en donde se encontraría nuestra barra PCC, ¿sí? Repito nuevamente, sería en este valor, ¿sí?, alto voltaje, terminal 3 cubículo 2. Para lo cual ahora ingresaríamos a nuestra estación de control, ¿sí? Nuestra estación de control, podemos observar aquí que se encuentra en esta parte, nuevamente se encuentra en este icono que sería Network Model Manager, ¿sí? Y aquí buscamos la parte de Station Control, ¿sí? Y aquí podemos volver a ingresar o seguir editando lo que anteriormente nos encontrábamos realizando. Básicamente, ahora seleccionamos cuál es el punto donde quiero hacer el control, para lo cual selecciono y busco específicamente el cubículo donde se encontraba, ¿sí?, para lo cual ese se encontraba en el terminal 3, cubículo 2, que sería la parte de nuestro transformador. Presionamos OK y ya se encuentra configurado el punto en donde necesito realizar el control de reactivos. Presiono OK, ¿sí?, y básicamente como en este momento no lo tengo desactivado, es decir que este se encuentra sin marcar, entraría a la estación de control para realizar el control de potencia. Entonces realizamos un flujo de carga, ¿sí?, y como puede observarse aquí, ¿sí?, ya tenemos una potencia reactiva de 0. De igual forma, si desactivamos este, ¿sí?, continúa con un valor de potencia reactiva de 0. ¿Por qué? Porque se encuentra el control de estación, en este caso trabajando y limitando toda la potencia reactiva de nuestros convertidores, de tal manera que en este punto o en el punto PCC la potencia reactiva sea de 0. Por lo cual, ¿sí?, como puede observarse, aquí nuestros aerogeneradores pues tienen un valor de 0,73 megabares, ¿sí? Recordemos que el despacho estaba puesto a 3 y con el límite de potencia pues daba un valor de 1.2 aproximadamente, pero como necesitamos en este caso, en este tipo de control, de que nuestro PCC tenga una potencia reactiva de 0, automáticamente el Station Controller sí limita ese valor de potencia reactiva. Listo. Para desactivar este valor,
Básicamente trabajamos con el mismo procedimiento, estación de control, ponemos editar y aquí podemos desactivar. Si desactivamos, ¿sí?, y consideramos los reactivos, pues volvemos al punto anterior, que era de menos 8.74 megabares y a un COSFI de 0.99. Como puede observarse, aquí nuestros aerogeneradores están entregando un valor de 1.30 megabares. Listo. Proseguimos. Listo. Pasamos a la siguiente parte, que es la generación de las curvas PQ. Sí, esta generación de curvas PQ se realiza mediante un escrito DPL que está ubicado en Library Scripts, y en este caso se generará a continuación la curva de PQ del parque eólico, incluida su compensación de reactivos. Sí, si es que se lo tiene en este caso simulado. El escrito modifica la potencia activa de los generadores eólicos del 0 al 100% de su potencia nominal en dos iteraciones, primero para mínima tensión y otra para máxima. Sí, eso haría que el aerogenerador trabaja en sus límites en su curva de capabilidad para verificar si todo el parque eólico está dentro de las curvas PQ teóricas. Sí, tal como se lo mencionó anteriormente, es la misma gráfica. Sí, y a eso es lo que vamos a llegar. Ahora, para realizar eso, primero debemos de desactivar el control de potencia reactiva, el control de estación, que ya lo realizamos, para que cada uno de los generadores trabaje en forma local. Posteriormente debemos definir un feeder que incluya todo el parque desde el punto de conexión. ¿Sí? Esto es importante para poder definir las curvas PQ. Para esto se debe de hacer botón derecho en la conexión, en la parte del PCC, que es en el lugar de alta del transformador, ¿sí?, y seleccionar Define Feeder, ¿sí?, y vamos a denombrarlo como Feeder with Farm. Vamos a realizar eso, para lo cual nos menciona que primero debemos desactivar la estación de control, que ya lo hicimos, y en el punto PCC, es decir, en el lado de alta de nuestro transformador, procedemos a realizar clic derecho, Define, y vamos a poner Feeder. ¿Sí? Aquí ya podemos ver que se nos genera nuestro feeder, ponemos editar y cambiamos de nombre. Feeder Wind Farm. Listo. Posteriormente debemos de seleccionar la orientación de branch y procedemos a presionar OK. Sí, debemos de verificar que la orientación sea branch y posteriormente presionamos OK. ¿Sí? Si verificamos aquí en el Network Model Manager, podemos observar que aquí también podemos ingresar a lo que son los feeders para verificar de que se haya realizado de la forma correcta. Aquí está, feeder, y aquí podemos ver nuestro alimentador WindFarm anteriormente generado. Listo, procedemos. Ahora vamos a definir el feeder en el escrito DPL, ¿sí? Por lo tanto debemos de acceder a este código para generar lo que son las curvas PQ, el cual se encuentra en el Execute DPL Script, y el DPL a buscar es el WindFarm PQ Curve, para lo cual esa sección se encuentra aquí, Execute Script, ¿sí?, en el Project Library, y aquí podemos observar el WindFarm PQ Curve. Presionamos OK. Sí, y aquí ya tenemos lo que son los parámetros de nuestro script, ¿sí?, el cual nos permitirá generar lo que son las curvas PQ, ¿sí?, para lo cual, siguiendo las instrucciones, sí, nos menciona que debemos de cambiar los parámetros de entrada de acuerdo a la figura 4, ¿sí?, que sería esta, ¿sí?, y posteriormente debemos de seleccionar el objeto externo WindPark en la parte de feeder, ¿sí?, que ya se lo definió anteriormente, y posteriormente realizaríamos lo que es un execute, el cual ejecutará unos 100 flujos de carga para cambiar la potencia activa y reactiva de los generadores eólicos y realizar lo que es en este caso las curvas PQ. Una vez finalizada su ejecución, un nuevo diagrama PQ es mostrado. La curva de azul es la curva de referencia o teórica, ¿sí?, y mientras que la otra curva vendría a ser la propia del parque eólico, ¿sí?,
que se tiene actualmente configurado, ¿no? La curva roja debe contener a la curva azul tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Y con esto verificaríamos si nuestro factor de potencia y nuestras curvas de potencia activa y reactiva cumplen con el código de red o si se encuentran dentro de la curva teórica, como puede observarse aquí. ¿Sí? Por lo cual, procedemos a realizar los pasos indicados anteriormente. ¿Sí? Iniciamos con lo que es la verificación de los parámetros, ¿sí? Que se encuentren todos acorde a esta tabla. Entonces verificamos aquí 100, 0, 20. Aquí debemos de configurarle a 54 porque esa sería la potencia nominal. 1, 2, 0, 8, 0, 92, 0, 95, que serían los límites de sobreexcitación y subexcitación. Y aquí en la parte de Wind Park, ¿sí? Debemos de seleccionar a nuestro feeder, ¿sí? Anteriormente configurado. Para lo cual buscamos el lugar del feeder. Aquí está, feeders, feeder farm. Ok, listo. Y procedemos a ejecutar. Listo. Como puede observarse, aquí tenemos un error. Vamos a verificar qué es lo que nos dice. Y lo que nos menciona es que el script with farmpq tiene un error en la línea 163, que son las ecuaciones programadas en anterioridad en el código, ¿sí? Y la cual nos dice que la función output está inhabilitada o ya no está actualizada, que debemos de utilizar printf. Eso sucede porque las versiones anteriores de Power Factory, antes del 2021, pues todavía tenía esta función output, ¿sí? Y ahora actualmente a partir de 2021 ya no se utilizan. Como se utiliza un Power Factory 2021, deberíamos de cambiar esta parte, ¿sí? Entonces el código a cambiar es printf. Procedemos a la verificación de eso. Aquí en script ingresamos este script, ponemos 54 y aquí podemos ingresar a lo que son nuestras opciones, ¿no? Incluso aquí podríamos nuevamente volverle a configurar. ¿Sí? Y aquí tenemos lo que es la parte de las ecuaciones previamente configuradas. ¿Sí? El problema, vamos a ver si nos permite buscar, es con la función output. Listo, ahí podemos ver, básicamente comienza a buscar, esos simplemente son textos. Aquí tenemos un texto de clear output que no vendría a tener relevancia. Y aquí sí ya tenemos nuestras funciones output, como puede verse, ¿sí? Entonces en vez de output ponemos printf. Esta también es otra función de output. Digitamos printf, ¿sí? Volvemos a buscar. Básicamente ese es una variable, otra variable, otra variable, otra variable. Esas no se deben de cambiar porque no son funciones. Otra variable, otra variable, otra variable. Y creo que ahí acabamos. Ok. Entonces con esas modificaciones ponemos execute.
y verificamos cuál es el valor que nos está dando. En la línea 175 no tiene la función. Ya, eso también podemos verificarle en la parte de edición del proyecto. Bueno, continuando con el problema que teníamos aquí anteriormente, se debe de configurar también el proyecto que está en la parte de Edit, Project Data, Project Settings, y aquí hay que desactivar esta opción de aquí, Use Nameplot Framework, que es el nuevo visualizador en este caso de las curvas. Sí, eso es porque el archivo base que se nos proporcionó es en versiones anteriores del Power Factory 2021. Entonces, bajo ese concepto y habiendo cambiado los parámetros del script, tal como se lo indicó anteriormente, que es en esta parte de las ecuaciones, ¿sí? En la parte de output, en donde estaba que en la línea 163 y cambiar por la función printf y printf, ¿sí? Procedemos a ejecutar nuestro diagrama PECO. Como puede observarse, ya se encuentra ejecutando, ¿sí? Procedemos a realizar un flujo de carga. Anteriormente revisamos aquí nuestros parámetros. Es necesario verificar el control de estación, porque este comportamiento tendríamos lo que es una potencia reactiva de 0. Entonces, básicamente procedemos a revisar cómo estaba el control de estación, a pesar de que se lo desactivó. Procedemos a verificar y aquí es donde debemos de ponerle fuera de servicio para que cada uno de los generadores tenga un control local y no se esté limitando la potencia en el punto PCC igual a 0, que es el comportamiento que nos está dando en este diagrama. Básicamente tiene una potencia reactiva de 0. ¿Sí? Bajo esa corrección, ahora sí procedemos a ejecutar el script de las curvas PQ. Y se puede observar que aquí tenemos el comportamiento típico de este sistema, que ya era de esperarse. ¿Por qué? Porque en la primera parte se realizó lo que es el análisis en el estado de subexcitación y pues se pudo observar que tenía un factor de potencia sumamente bajo, aproximadamente de 0,88, mientras que en el lado de sobreexcitación pues sí ingresaba, en este caso, el parque eólico al código de red. Y es lo que podemos observar aquí, ¿no? Que bajo estas curvas PQ, pues lo que tenemos es que la curva teórica de color azul no encaja, o la curva roja no encaja dentro de la curva azul, únicamente esta parte que sería la de sobreexcitación. Para lo cual se concuerda con lo que se habló anteriormente, de que es necesaria una compensación reactiva, ¿sí? Para lo cual trabajamos en esta parte, como se observó anteriormente, ponemos lo que es una compensación reactiva de 9 megabares, ¿sí? Conectamos, ¿sí?, nuestro capacitor, y como vamos a trabajar en el límite de subexcitación, pues debemos de llevarlo a esas condiciones, ¿no? Que era básicamente a un nivel de 1.1, ¿sí? Y cada uno de estos generadores pues debería de trabajar a un valor de menos 3, ¿sí? Y básicamente con el flujo de carga limitado a la potencia reactiva límite, pues estaríamos trabajando en el límite de subexcitación y podríamos observar cómo se mueve la curva de capabilidad bajo estas circunstancias, ¿sí? Entonces llevamos a todos los generadores a esa condición de subexcitación, ¿sí?, para proceder a simular nuevamente lo que son las curvas PQ, ¿sí? Procedemos en la parte derecha. Y
finalmente en la parte de arriba. Simplemente estoy configurando las condiciones límites de subexcitación. ¿Sí? Entonces aquí procedemos a que se debe de considerar, ¿sí? Y como puede observarse, estamos con un factor de potencia de 0,95 porque tenemos lo que es la compensación reactiva externa, ¿sí? Entonces ahora sí procedemos nuevamente a realizar nuestro código de script. Generamos y vamos a observar qué es lo que sucede con nuestra curva PQ. Como puede observarse en el límite de subexcitación, pues ahora la curva de color rojo encaja, que es lo que teóricamente se realizó con el factor de potencia, que básicamente estaba con un valor de 0,95 con compensación reactiva externa. Entonces aquí puede verse que en esta zona básicamente el parque eólico sí cumple con el código de red, pero aquí tenemos un problema que es la curva se desplazó toda hacia la derecha y eso es porque se está utilizando una compensación reactiva estática, ¿sí? En todo el rango de potencias, es decir, incluso en sobreexcitación tendríamos esa compensación, lo cual no es un buen resultado porque ya no estaríamos entrando en el modo de sobreexcitación, por lo cual se concluiría que este compensador externo o esa compensación reactiva externa tiene que ser de manera dinámica, es decir, únicamente entrar o actuar cuando se está trabajando en un límite de subexcitación, mientras que en el de sobreexcitación no deberíamos de tener esa compensación reactiva externa. Por lo cual si aquí desactivamos y volvemos a simular nuestras curvas PQ, pues básicamente estaríamos llevándolo a la condición anterior, que es la cual en el modo de subexcitación no estaría cumpliendo el código de red. Repito, se concluiría de que en este sistema se debería de trabajar con una compensación reactiva de forma dinámica que únicamente actúe cuando se encuentre en modo de subexcitación. De esta manera hemos generado lo que son las curvas PQ, tanto teóricas como de nuestro parque eólico simulado. ¿Sí? Eso sería con respecto a la práctica. Como podemos observar, se ha llegado a verificar esta curva y también lo que nos pide aquí con los diferentes niveles de compensación, y hemos llegado a una conclusión importante que es la de una compensación reactiva de forma dinámica. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido la resolución de este Lab Session enfocado específicamente en lo que es un modelo de un parque eólico y su influencia y su límite de potencia reactiva bajo curvas de capabilidad y generación de curvas PQ. Muchas gracias.